Dígale al que está a su lado, Él siempre está. Sabes, Él siempre está con nosotros, pero nosotros no siempre estamos con Él. ¿Usted está de acuerdo conmigo en eso? Él siempre está conmigo, pero yo no siempre estoy con Él. Muchos jóvenes nos ven tocando, nos ven haciendo música para Dios y piensan que hemos hecho eso toda nuestra vida. Hay jóvenes que dicen, es que ellos cantan para Dios porque toda su vida le han cantado a Dios, toda su vida seguro han estado en la iglesia. Y en mi caso y en el de muchos de los muchachos de la banda no es así. Es más, si yo le preguntara esta noche, ¿quién de ustedes los llevaron a bautizar cuando pequeño? ¿Cuántos los llevaron a bautizar cuando eran niños? Casi a todos. Pues mira, a mí ni siquiera me llevaron a bautizar cuando era un niño. Cuando mi mamá vivía en el campo, en el rancho, con los abuelos, pero se fue a la ciudad a estudiar en la universidad. Y cuando se fue a la universidad a estudiar, allá se alejó de la fe que mis abuelos le habían dado. Allá se metió en la filosofía, en qué sé yo qué, en todas esas cosas. Y cuando allá conoce a mi papá, se casa y nacemos yo y mi hermano, mami no tenía a Dios en su vida. Y como ella no tenía Dios en su vida, ella nunca nos habló de Dios. Ella nunca nos enseñó las cosas de Dios. Ni siquiera por costumbre nos llevó a la iglesia. Y nosotros crecimos como niños que no conocen de Dios, como niños que no saben ni siquiera lo que significa la palabra Dios. Cuando tenía 8 años pasó algo que marcó mi vida. ¿Cuántos podemos decir que ha habido momentos en nuestra vida que nos han marcado? ¿Cuántos han tenido momentos que han marcado tu vida? Algunos hace mucho tiempo, otros tal vez recientes. Cuando yo tenía 8 años, mis padres se separaron y mi papá se fue de la casa, se fue a vivir a Estados Unidos, nos dejó. Mami no podía cuidarnos y mantenernos, trabajar al mismo tiempo, y nos envió al campo a vivir con la abuela mientras ella trabajaba en la ciudad para poder proveer para nosotros. ¿Sabes? Un niño de 8 años no entiende que sus padres se separan. Un niño de 8 años no entiende que no puede estar con su papá ni tampoco con su mamá. Y eso marcó mi vida. Y eso generó en mí complejos. Y yo recuerdo que yo empecé a sentirme menos que los amiguitos de la escuela, porque cuando ellos hablaban de lo que hacían en el fin de semana con su mamá, de lo que hacían en el fin de semana con su papá, de lo que su papá le compraba, y yo tenía que quedarme calladito, porque ni mi mamá ni mi papá estaban ahí para mí. Y yo empecé a sentirme que yo era menos que los demás, y empecé a llenarme de complejos, pero sobre todo empecé a llenarme de rabia. Empecé a llenarme de inseguridades. Y yo recuerdo que según yo fui siendo un adolescente, yo era un adolescente que siempre estaba buscando peleas. Llegó un momento que amigos míos a veces no querían ir conmigo a lugares porque yo siempre buscaba una razón para pelear, porque dentro de mí había una rabia, porque sin darme cuenta yo me sentía que a mí me habían abandonado cuando yo era pequeño. Y eso se convirtió en una rabia, en un resentimiento en mí. Y en un vacío muy grande. Llegó un momento donde mi mamá nos pudo pedir que viviéramos con ella nuevamente. Se estableció un poquito más. Y nos fuimos a vivir con ella en la ciudad. Luego le salieron los papeles para vivir en Estados Unidos y se fue a Nueva York y nos pidió para vivir en Nueva York con ella. Y allá a mis 16, 17 años conocí lo que son las calles de Nueva York, conocí lo que se mueve en las escuelas y empecé a llenar mi vida de todas esas cosas.
a llenarme de todas esas cosas que yo sentía que en el momento me hacían sentir mejor, sentía que en el momento me hacían sentir bien, pero eran solo momentos, era solo eso, momentos, porque el vacío seguía ahí, la rabia seguía ahí, la impotencia seguía ahí, el dolor que no le dejaba saber a nadie seguía ahí. ¿Sabes? Llegó un momento donde empecé a juntarme con las personas equivocadas, empecé a meterme en cosas equivocadas, mi hermano. Y mi mamá empezó a notar eso, empezó a notar cómo yo me estaba perdiendo. Mi mamá allá en Nueva York tiene un encuentro con Dios, va a un retiro y se encuentra con Dios. Y en ese retiro Dios le cambia la vida. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar tu vida? Dios le cambia la vida. Y yo te dije en el principio que mami no podía darnos a Dios porque no lo tenía. Que si tú no tienes a Dios no lo puedes dar porque no lo tienes, amén. Pero el que lo tiene no puede dejar de darlo. ¿Quién dice amén a eso? El que lo tiene quiere que todos lo tengan, quieren que todos se encuentren con Él. Porque el que lo tiene sabe que en este mundo ni en otro mundo si hubiese, hay nada mejor que estar cerca de Dios. Aleluya. Y mami se encuentra con Dios y que ella dice: esto es lo mejor que me ha pasado. Dígale a 3 personas: Dios es lo mejor que me ha pasado. Dígale: es lo mejor. ¿Y qué dice mami? Yo quiero que mis hijos también conozcan de Dios. Y cuando mi mamá va a hablarme de Dios, yo soy un adolescente rebelde, lleno de complejos, lleno de rabia, metido en el mundo a lo full. Y mami viene ahora, la que nunca me habló de Dios, a decirme que Dios me ama, a hablarme de cosas de Dios. Y yo me recuerdo que a mí, cuando ella me empezó a hablar de esas cosas, a mí me molestó, yo me enojé. Yo no quería que ella me hablara de eso porque a mí no me interesaban las cosas de Dios. A mí no me interesaba saber nada de lo de Dios. Yo decía: yo aquí, Dios allá. Y mami empezó a hablarme mucho de Dios. Y mientras más me hablaba, yo más rebelde me volvía. Pero mami cambió la estrategia. Dígale al que está a su lado: cambia la estrategia. Dígale: cambia la estrategia. Y mami, en vez de seguirnos hablando mucho de Dios, empezó a hablarle más a Dios de nosotros. Empezó a orar más, empezó a poner su confianza en Dios. Ella dice que ella entró en un grupo, que había una gente orando y que ella vio unos jóvenes que entraron en ese lugar. Y ella dice: Señor, así como entraron esos jóvenes, yo quisiera que mis hijos también entren en tus caminos. Esa oración mami la hizo en su corazón, nadie la escuchó. Pero Dios escucha la oración en tu corazón, mi hermano. Dice mami que antes de terminar la oración, una hermana dio una palabra de conocimiento. Dice: hay una madre aquí que está pidiendo por sus hijos, y Dios le dice: no te preocupes porque ya están en mis manos. Y mami dijo: esa soy yo. Esa soy yo, dijo ella. Tal vez aquí hay madres que tienen que decir esta noche: esa soy yo. Tal vez aquí hay padres que tienen que decir esta noche: ese soy yo. Tal vez hay hijos que están orando por sus padres, que esta noche tienen que decir: ese soy yo. Mami empezó a creer que estábamos en las manos de Dios. Mami llegó a la casa, no me contó lo que pasó, y me dijo: Joan, ya yo no te digo más nada porque tú estás en las manos de Dios. Y yo dije: ahora que mi mamá está fumando algo raro, de verdad. Yo dije: tiene que estar fumando algo raro, porque ahora que yo menos quiero saber de Dios, y ella dice que yo estoy en las manos de Dios. ¿Sabes qué, mi hermano? Esa es la fe. Fe es creer que vas a recibir lo que aún no ves.
Cuando mi mamá me miraba, miraba a un joven perdido con sus ojos, pero cuando me miraba con los ojos de la fe, ella veía a un servidor de Dios. Y quiero que entiendas algo: yo no me puse mejor, yo me puse peor, porque es muy probable que antes que las cosas se pongan mejor, se vayan a poner peor. ¿Quién dice amén a eso? Pero mi hermano, aunque se pongan peor, usted siga confiando, usted siga esperando, porque Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Si Él lo dijo, Él lo hará en tu vida. Y aunque mi mamá veía que yo estaba perdido, veía que yo era de esos jóvenes que llegaban temprano a la casa, mi hermano, pero del otro día, o sea, ella no sabía en lo que yo estaba metido, pero ella seguía confiando en Dios. Y sabes, fue increíble porque no pasó mucho tiempo después de ese día. Iban a hacer una oración en mi casa, y yo, para no estar en esa oración, me fui a la casa de mi tía, porque ya yo no quería saber de las oraciones, porque ya me molestaba todo eso, me aburría todo eso. Y me fui a la casa de mi tía, pero no te imaginas que terminaron haciendo la oración en la casa de mi tía. Y ahora yo me enojo, me enojo mucho, porque yo siento que me están haciendo esto a propósito a mí. Lo que yo no sabía, que la oración era para la tía mía, y como ella estaba enferma, ya no pudo llegar, y ellos se fueron a la casa de ella, y yo sin querer me metí en la boca del lobo, como dicen. Pero la realidad es que yo estaba tratando de correrle a Dios. Yo estaba tratando de huirle a Dios. Yo estaba tratando de escaparme de Dios. Yo no me había dado cuenta, mi hermano, pero dice el Salmo 139 que aunque tú subas al monte más alto, ahí te alcanza Dios. Que aunque tú bajes a la profundidad más profunda de tu vida, ahí te encuentra Dios. Que aunque tú te metas, escúchame bien, porque hay jóvenes que tal vez están en esto, en la oscuridad más oscura de tu vida, ahí se mete Dios y te busca. Yo estaba tratando de huirle a Dios, de escaparme de Dios, pero el salmista como que se rinde en un momento y dice: ¿a dónde podría yo huir de tu presencia, Dios? Sabes, yo no sé si es por mi sobrepeso o porque los tenis de Dios son mejores que los míos, pero me alcanzó para la gloria y la honra de su nombre. Aleluya. Por más que traté de huir, mira, yo me metí en el cuarto de mi primo para no estar en la oración. Yo me cerré a todo eso, como muchos de nosotros nos cerramos a las cosas de Dios. Yo me tranqué en ese cuarto, yo subí la música de la televisión para no ser parte de esa oración. Pero ya Dios había puesto sus ojos sobre mí. Y cuando Dios pone sus ojos sobre ti, mi hermano, ya no hay nada que hacer. Amén. Dígale al que está a tu lado: te conquista porque te conquista. Dile: te alcanza porque te alcanza. Dile: no sigas corriendo. Si lo quieres hacer para bajar de peso, está bien, pero no para escaparte de Dios. Me tranqué en el cuarto de mi primo, subí la música. Ellos estaban orando en la casa, estaban cantándole a Dios. No con instrumentos, con panderetas, con sus palmas, con sus voces, pero estaban cantándole a Dios. Y la Biblia dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Dios. Yo no tengo duda de que Dios está aquí en esta noche. Yo no tengo duda de que Dios está en medio de nosotros esta noche. Y yo salí del cuarto de mi primo a beber agua a la cocina. Y mientras ellas oraban y cantaban, yo no era parte de esa oración, pero mientras pasaba por ese lugar, Dios empezó a capturar mi corazón. Y yo empecé a sentir como un calor dentro de mí,
Y empecé a sentir como unos escalofríos y empecé a sentir cosas raras. Y recuerdo que empecé a ver todas las cosas malas que yo estaba haciendo en ese momento de mi vida. Y yo recuerdo que para mí era algo extraño. Sin darme cuenta, estaba experimentando por primera vez la presencia de Dios en mi vida. Y una gotita de su presencia es más que suficiente para cambiar una vida. Yo recuerdo que, le voy a ser sincero, le confieso que lo primero que pensé cuando empecé a sentir estas cosas, lo primero que pensé fue: esta gente están locos y ya me están poniendo loco a mí también, porque ahora yo estoy sintiendo cosas, ahora yo estoy viendo cosas. Y yo traté de ignorar eso, pero al día siguiente abrí la Biblia. Bueno, no la abrí, estaba abierta en el cuarto de mi abuela, y empecé a leer la Biblia por primera vez. Cometí un error, mi hermano. Dejé la puerta del cuarto abierta y ya estaba mi abuelita llamando a mi mamá: ya está leyendo la Biblia. Y no te imaginas, yo todo apenado, yo no quería que me vieran. Pero ahí, mientras empecé a leer la palabra de Dios, Dios empezó a hablarme. Porque yo quiero que entiendas algo: la palabra de Dios tiene poder, mi hermano. Y Dios empezó a hablarme a través de su palabra. Yo recuerdo que en ese momento decidí, me habían invitado a un retiro. Siempre yo decía que no, pero en ese momento fue un impulso que me hizo ir a llamar a la persona y decirle: yo quiero ir a ese retiro. Y la persona me dijo: está bien. Eran 2 semanas. Y me fui al retiro. Y en el retiro estaba tocando John Carlos. ¿Cuántos conocen la música de John Carlos también? Amén. Él ha estado con ustedes aquí, ¿verdad? Amén. Y John Carlos era que tocaba todos los retiros de jóvenes ahí en el centro carismático del Bronx, donde yo fui a hacer mi primer retiro de jóvenes. Y a través de sus canciones, a través de su música, ese corazón que estaba lleno de resentimiento, lleno de complejos, que se sentía derrotado, que se sentía menos que todos, a través de la música Dios empezó a transformar ese corazón. Yo recuerdo que fue un impacto grande. Yo ahí decidí entregarle mi vida a Dios. A través de la música decidí entregarle mi vida a Dios. Yo recuerdo que salí de ese lugar lleno de Dios. Y recuerdo que me acerqué a John Carlos y le dije: John Carlos, quiero estar con tu grupo de música, ¿qué tengo que hacer? Y John Carlos me dijo: Joan, ¿tú cantas? Y yo le dije: no, no sé cantar. Y me dijo: ¿tú tocas algún instrumento? Y le dije: no sé tocar nada. Y él me dijo: ¿y qué tú haces entonces? Y yo le dije: yo no sé hacer nada, pero yo quisiera estar con tu grupo de música. Y él me dijo: bueno, si tú quieres, ven como el band boy. Y el band boy en muchos países lo conocen como el bajista, pero no porque toca el bajo como Emanuel, sino porque baja la bocina, baja los cables, lo baja todo. Así empecé yo a cargar los instrumentos. Y mientras iba con ellos a diferentes lugares, yo recuerdo que en mí empezó a nacer el deseo de algún día cantar para Dios. Y yo recuerdo que yo era bien tímido, era como que no me atrevía ni decírselo a nadie eso. Pero empecé a sentir ese deseo. Lo único que yo decía: pero ¿cómo uno aprende a tocar guitarra? ¿Cómo uno aprende a cantar? ¿Qué uno hace? Yo no sabía qué hacer, por dónde empezar. Yo me recuerdo que yo le pregunté a John Carlos: dime, ¿cómo? Enséñame. Y él me dijo que yo no sé enseñar porque yo aprendí solo. Y entonces yo me recuerdo que empecé a buscar forma de cómo aprender a tocar la guitarra. Alguien me dijo: bueno, apréndete una canción y empieza a hacer todos los días. Y ahí poquito a poquito empecé todos los días. Y yo tenía ese deseo de tocar para Dios. Yo veía como Dios tocaba la vida de personas a través de la música, como Dios tocó mi vida. Y yo decía: eso es lo que yo quiero hacer, pero no sé cómo hacerlo. Y empecé a pedirle a Dios que si era su voluntad, que si era su plan, que me lo mostrara. En ese momento de mi vida, cuando yo conocí de Dios,
Yo era un joven que hasta había dejado la universidad. Yo no tenía como metas, yo no tenía como propósitos en la vida. Y Dios me empezó a revelar que más que un deseo mío, era un llamado de Él. Dios empezó poco a poco a regalarme canciones y empezaron a invitarme a lugares, a ir a dirigir grupos de oración. Y así empezó a surgir ese llamado que Dios me había hecho en mi vida. Y para la gloria y la honra de Dios, mi hermano, ya tengo 20 años que estoy tocando música para Dios. Desde ese día, desde ese tiempo. Y lo que pasó en mi vida, Dios lo ha transformado en canciones que hoy ayudan la vida de otras personas. Entregarle mi vida a Dios fue lo mejor que me pasó, mi hermano. Porque Dios me dio propósito. Dile al que está a tu lado: Dios es un Dios de propósitos. Dile: Dios es un Dios de planes. Dile: Dios planeó que tú estuvieras aquí. Le entregué mi vida a Dios y Dios me dio una misión. Le entregué mi vida a Dios y Dios me dio propósito, me dio una dirección, me dio razones para vivir la vida. Me levantó de donde yo estaba. La Biblia dice que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Dios tiene planes mejores para ti también. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que tú y yo tenemos que hacer es entregarle nuestra vida a Dios. Hace poco me preguntaron cuál es una de esas canciones con la que más relaciona su testimonio, Joan. Y una de esas canciones tiene mucho que ver. Se llama Te Entrego. No sé si la conocen algunos de ustedes. Y es muy impactante para mí porque es recordarme que mi vida está mejor en las manos de Dios. Pero también recordarme que cuando yo me entrego a Dios, Dios hace cosas contigo que tú jamás lo vas a imaginar. Mira, cuando yo empecé a aprender a tocar la guitarra, a cantar esas canciones, nunca imaginé que Dios iba a llevar esas canciones a otras ciudades, a otros países, a otras naciones. No lo digo como orgullo, lo digo como: wow, cuán grande es Dios, que puede hacer contigo mucho más de lo que tú puedes pensar o imaginar. Si usted me hubiese dicho 20 años atrás que yo iba a estar haciendo eso, yo te hubiese dicho que tú eres un loco. Pero en los planes de Dios estaba que estuviera haciendo esto. Yo quiero invitarte en este momento, que ahí donde estás, levanta tus manos y le digas al Señor: yo quiero que tú hagas lo que tú quieras con mi vida, Señor. Yo quiero entregarte mi vida, Señor. Yo quiero entregarte todo lo que soy, Señor. Levanta tus manos. Vamos a decírselo cantando. Levanta tus manos, no te distraigas. Haz lo que quieras conmigo. Si te la sabes, cántala con nosotros. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Hoy yo me rindo ante ti. Levanta tus manos, dile: haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti,
Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, me entrego. Vamos, levanta tus manos, cierra tus ojos. Dile lo que tú quieras conmigo, Señor. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Levanta tu voz. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Dile, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Dile, tú eres el tesoro más valioso. Por ti lo dejo todo, Jesús. Tú eres el tesoro más valioso. Por ti lo dejo todo. Yo te prefiero a ti. Díselo. Tú eres el tesoro más valioso. Por ti lo dejo todo. Yo te prefiero a ti. Tú eres el tesoro. Tú eres el tesoro más valioso. Por ti lo dejo todo. Yo te prefiero a ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, que se escuche tu voz, díselo. Te entrego. No tengas miedo de entregarte. Te entrego todo lo que soy, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, me entrego.